El Averiguadero. Cuando sucede algo y salimos todos para saber qué pasó, se le conoce como El Averiguadero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en su programa El Averiguadero. Me da muchísimo gusto compartir con ustedes en este fin de semana, que de cualquier manera sigue siendo Semana Patria, ¿verdad? Pero tenemos mucho que compartir, así es que los invito para que se queden con nosotros. Hoy ponemos en la mesa un tema por demás interesante, como es la despenalización del aborto. Ok, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo se despenaliza el aborto, pero ¿qué sigue? Tienen de cualquier manera los estados que seguir presentando iniciativas. En el Congreso se ha hecho lo propio. Hay que considerar otro aspecto muy importante. Los médicos van a actuar porque sí, porque dice la Suprema Corte. Hay que recordar que también está la objeción de conciencia y los médicos también podrán fijar su postura al respecto. Hoy estaremos abordando todos esos temas. Los invito a que se queden con nosotros en su canal 15, a que nos sigan a través de las redes sociales. Por supuesto, estamos también a través de Facebook, nos pueden seguir a través de Notigram y a través de YouTube una vez que el programa concluya. Quiero darles la bienvenida en este día y agradecerles muchísimo, por supuesto, su participación a la licenciada Julieta Hernández Camargo, promovente junto con los colectivos feministas de estas iniciativas. Licenciada, bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y gracias al público también por vernos. Al contrario, también agradezco muchísimo la participación de la diputada Marisol Carrillo Quiroga. Diputada, bienvenida. Muchísimas gracias y un saludo, buenos días a todo su teleauditorio. Diputada por Morena, y nos acompaña hoy el expresidente del Colegio Médico, el doctor Federico Martínez Rodríguez. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Brenda, muchas gracias por abrir el espacio a los médicos a este tema que es tan interesante y importante para nosotros. Muchísimas gracias. Oye, es que es importante también conocer la opinión porque hemos hablado de lo que las mujeres pedimos, de lo que debe darse, que si la ley, pero bueno, también dónde quedan nuestros amigos médicos, ¿verdad? Vamos a hacer un recuento entonces. El pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo se despenaliza el aborto, esos criterios que se estaban aplicando ya no van a estar vigentes ante una situación que se promueve por parte de Coahuila, pero dice el fallo aplica para todo el país. Licenciada Julieta Hernández Camargo, ¿un triunfo esto después de tanto tocar puertas, de tantos amparos, de tantas iniciativas, de tantas movilizaciones? Sí, es un triunfo para el movimiento feminista, pero también es un triunfo para todas las mujeres de este país, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya despenalizado el aborto. Y como abogada te digo que vale en todo el país para los jueces locales y federales. No obliga al Congreso a legislar, pero sí le marca un deber que tiene de acuerdo a los artículos 40 y 41 constitucional. No va a obligar tampoco al Estado. Si la Secretaría de Salud se niega a practicar un aborto, pues entonces tendrá que recurrirse al amparo. Por eso es la ventaja de poder tener una iniciativa, que bueno, hay una iniciativa que ya presentó la diputada, de la cual les hablará ella, y la iniciativa que vamos a meter el grupo de mujeres, ya que ya tenemos las 7,000 firmas. Ahora, esto ya es un hecho porque nos decía el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango, Ramón Guzmán, decía esto se aplica hasta que se publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta del Poder Judicial de la Federación. ¿Esto no es otra larga que pudiera darse al tema? No, desde luego que no, es algo muy rápido. Los criterios de la Corte se publican de inmediato y es obligatorio, lo ratifico, para los jueces de Durango. ¿Para cuándo esperarían ustedes que esto ya estuviera publicado? No, pues en una semana, o sea, máximo una semana, o sea, salen rápido. Así es. O sea, no va a ser un problema el hecho de que no se publique, ya es rápido esa publicación. Ajá. Diputada, usted a pesar de esta determinación de la Suprema Corte, lleva también el tema al Congreso del Estado, presentó una iniciativa justamente. Así es, también recordemos que aquí tenemos a la licenciada que un amparo pues cuesta 10,000 pesos o más muchas veces, o sea, las mujeres hasta aunque 50,000. Las mujeres sí lo celebramos, pero también nos enfrentamos finalmente a que se van a ir otra vez a una situación clandestina.
porque va a salir yo creo que mucho más barato. ¿Cuál es esta iniciativa? Que no queremos una mujer más muerta, que no queremos una mujer más con estas secuelas terribles, tanto emocionales y de salud, que pueden enfrentar. El aborto existe desde, y clandestinamente siempre, ¿no? Y aquí lo que no queremos es que las mujeres vayan, por ejemplo, a un hospital y con esta objeción de conciencia no se les atienda, aunque una corte ya lo haya determinado y afuera esté un ministerio público. O sea, aparte que se van a enfrentar a toda esta situación de salud, también se van a enfrentar a una justicia y vamos a esperar un amparo en donde muchas mujeres no van a tener la situación económica para poderlo enfrentar. O sea, pues sí, lo celebramos, pero no queremos estos candados en estas iniciativas. Por eso la iniciativa, valga la redundancia, de la propuesta de su servidora, que no se criminalice, que se despenalice, en donde no tenga que haber una situación, un juicio de amparo, sino que la mujer, por supuesto, y aquí tenemos al médico, sea antes de las 12 semanas o en las situaciones que ya están marcadas dentro de que es violación, que son malformaciones, que es una situación de cuidado o de peligro para la madre, pero antes de las 12 semanas. Ahora, no queremos que sea un anticonceptivo, jamás, ni somos pro aborto, es más al contrario. Si hay una educación sexual, si hay un cuidado, pero sobre todo una educación sexual desde casa, no vamos a tener ni abortos clandestinos ni abortos que se tengan que dar. Yo creo que aquí usted más que nadie lo sabe, ninguna mujer que se embaraza piensa en abortar, ninguna. Pero las situaciones, por ejemplo, que yo siempre lo he dicho, Oaxaca sí está, sí está ya esta situación, esta iniciativa, ¿no? Así es, ya está ahí permitido. ¿Y por qué digo Oaxaca? Porque Oaxaca es una entidad en donde hay más rezago para las mujeres en cuestión cultural, en cuestión educativa, en cuestión de derechos. A ver, entonces en Durango estaríamos ahorita a la mitad con esta aprobación. Sí. O sea, no se les va a penalizar, pero tampoco se garantiza. Pero tampoco el se aborto. garantiza. Se queda como que la mitad en lo que piden del aborto gratuito y seguro. Bueno, Así ya es. sería seguro si es acá, pero gratuito no va a Pero ser gratuito todavía. no. O sea, lo que no queremos, y espero que tú me saques de esta pequeña confusión, sobre todo jurídica, ¿qué es lo que proponemos? Que sea así, que sea gratuito, que todas las situaciones, por ejemplo, de salud, bueno, ya sean por parte de casa o por parte de los familiares, sí, pero que no haya una situación de criminalización, que no esté el médico en la institución, ya hablando a un MP, sí, y luego llevarse a este proceso de amparo. Bien. A ver, doctor, pues ¿cuál es su opinión sobre este tema? Aquí nos dicen luego los médicos alertan a las autoridades, se hacen los reportes. Usted estuvo al frente del colegio médico, tiene una amplia trayectoria como médico también. ¿Cuál es la postura que podríamos decir más generalizada ante el tema del aborto por parte de los médicos? Mira, nosotros estamos de acuerdo en lo que dice la señorita diputada. En realidad disminuye mucho la mortalidad porque los abortos clandestinos, en esa clasificación que se hace de clandestino, es más o menos el 25% del total de los abortos o más de los abortos que se suceden. Esos finalmente, la paciente si no fallece en el intento en una forma clandestina, ya sea con una partera, con una persona que más o menos sepa, o con un médico inclusive. O con un charlatán, que no tiene le sabe y... Sí, exactamente, que no tiene la experiencia necesaria. Finalmente se nos va a caer a nosotros nuevamente en una institución, pero ya grave, en estado grave. Sí. Pero es curiosa la situación con los familiares y con la población, porque la paciente llega abortando por habérselo inducido, ya sea con una sonda, ya sea con medicamentos o con otras maniobras. Llega grave con nosotros ya desangrándose o séptica o perforada inclusive. Se nos muere porque ya prácticamente venía mal, ya es difícil a veces sacarla y el que lleva toda la carga legal es el médico que finalmente la atendió, al que se le murió. Porque se le murió. Y esos son prácticamente los abortos que dice la licenciada, ¿sí? Los que actualmente están permitidos. Sí. Son los abortos que son de violaciones, que son producto de un aborto espontáneo, que es un producto de una urgencia, ya sea por traumatismo, ya sea porque se viene por deformaciones del feto, por deformaciones o por alteraciones de la madre. Esos no están penalizados. Esos los tenemos obligatoriamente que hacer en todas las instituciones. Sí. Los que están penalizados son estos otros. Entonces la familia no entiende, no nos entiende que ella ya venía mal, que ella ya se hizo maniobras, ya sea sola,
por la recomendación de la amiga, de los medicamentos, por una sonda que se aplicó con alguna otra persona, o por un médico, una mala atención, nos llega y ellos a nosotros son a los que nos demandan. De hecho, ahora con esta, que no es iniciativa, es una jurisprudencia, que efectivamente, como dice la licenciada, no es aplicable ni es obligatoria para la población, es obligatoria para los jueces, para aplicarla en caso de un juicio. Ya si entra la iniciativa que dice la diputada y se acuerda, entonces ya entra otro juego de, efectivamente ya entra la despenalización, no una jurisprudencia que es obligatoria. Ya entramos a los 4 estados que tienen en México, que es Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México y Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México. Ya seríamos otro más de ellos. Ya entramos en otro juego ahí, porque aquí efectivamente la objeción de conciencia, que es en la que están ya muy en contra, muchos piensan que con eso nosotros nos salvamos. Ajá. En realidad, eso ahorita está en juego. El día 13 de la Suprema Corte tuvo la primera reunión, que no la terminó, no la concluyó de votación, pero que efectivamente va tendiente a que sí va a permanecer. La objeción de conciencia la instala el Estado mexicano en el 2018, a través del 10º bis de la Ley General de Salud, donde dice que las enfermeras y los médicos tienen como medida de no realizar un acto así por la objeción de conciencia, excepto los casos que son urgencia, los casos que son ya establecidos por la ley como que tiene que actuar. Y para nosotros es muy importante esa figura jurídica de la objeción de conciencia, porque en eso no se han fijado con nosotros. Cuando surgió esa ley del 10º bis de la Ley General de Salud, la Comisión Nacional de Derechos Humanos puso una acción de inconstitucionalidad, la 52 del 2018, donde dentro de sus agravios que pone que nosotros estamos obligados contractualmente a realizar el procedimiento que la ley nos diga. Lo que sí no establece, por lo que fue que lo dieron para atrás, es precisamente que sí es cierto que estamos obligados, pero a hechos lícitos, no ilícitos. Y en este caso, mientras no hubiera salido esta jurisprudencia, el aborto normoinserto o un aborto en una persona normal, si pide que se lo saquemos, es un hecho ilícito y nosotros no podemos entrar. Así es. Entonces, esta jurisprudencia de momento no obliga entonces a las instituciones públicas ya a realizar el aborto como tal. O sea, todavía no puedes llegarte y decir, oiga, tengo 3 semanas de aborto, de embarazo y quiero abortar. O sea, el asunto exactamente es como sigue. O sea, la jurisprudencia nos dice que ninguna mujer va a ir a la cárcel. Sí. ¿Qué puede suceder aquí? O sea, el Ministerio Público puede armar una carpeta y llevársela al juez. El juez sí está obligado a decir que no se puede. Sí. Y en ese caso, por ejemplo, si una mujer va o desea practicarse un aborto, pues va a ir a la Secretaría de Salud, luego en la Secretaría de Salud le van a decir no por lo que está diciendo él. Ajá. Y entonces van a hacer necesario el amparo, por ejemplo. Pero aquí lo que ocurre es que por eso la iniciativa, no nomás de legalizar, no nomás de despenalizar, sí. O sea, ya está despenalizado, ya no va una mujer a la cárcel ya por hacerlo, pero falta la legalización, que se reforme la ley de salud, donde diga que las mujeres pueden irse a practicar un aborto en los hospitales del sector salud. Que va a tener el acceso y que va a tener los médicos. Me indican una pausa los chicos de producción, entonces regresamos justamente para hablar de esto, porque se ha señalado como los asuntos pendientes que quedan en esta jurisprudencia de la despenalización del aborto. Una, que no está garantizado obviamente en el servicio público de salud, no es gratuito todavía, y efectivamente pues avalar la objeción de conciencia, porque tampoco quiere decir que los médicos estén obligados a practicar un aborto. Vamos a la pausa y regresamos, estamos en El Averiguadero. Estamos de regreso en este su programa El Averiguadero, en este sabadito. Mire,
teníamos que abordar este tema que sin duda alguna es importante y que es trascendente en la agenda no solo de Durango, sino del país, la despenalización del aborto. Ya dijo la Suprema Corte de Justicia, sí, se despenaliza, pero ¿qué sigue? Hay que recordar que aquí en Durango nuestras activistas estuvieron reuniendo firmas para presentar una iniciativa popular también relacionada con el tema del aborto. La diputada Marisol Carrillo ya presentó una iniciativa al respecto. Entonces, bueno, estábamos justamente con la licenciada Julieta Hernández y decíamos, están estos temas pendientes. Aún no es obligatorio en el servicio de salud, tampoco es gratuito. ¿Hacia dónde vamos entonces? Exactamente lo que debe de pasar es que entre la iniciativa de la diputada, que entre la iniciativa nuestra, o que se conjunten las dos iniciativas para que no solo se despenalice, sino se legalice. Es la parte que corresponde a la reforma a la ley de salud, donde se diga que las mujeres pueden ser atendidas, como lo decíamos, aborto seguro, gratuito y legal. O sea, que ya puedan ir tranquilamente y que las atiendan en el sector salud, porque ahí es donde se pueden encontrar los problemas para los famosos amparos. O sea, que es como lo del matrimonio igualitario. O sea, ya es una obligación por jurisprudencia, pero el problema es que si no la reforman la ley, por ejemplo, los diputados, que sí, o sea, yo insisto, o sea, no se les obliga, pero tienen el deber de hacerlo para cumplir con el pacto federal. Pero sí necesitamos algo más. O sea, lo que tenemos ahorita es una gran ventaja, o sea, es un gran triunfo, es un gran logro, porque hay 200 mujeres presas en el país por abortar. Yo aquí ya lo he dicho muchas veces, porque realmente para mí significó un orgullo sacar a una mujer que tenía 37 años de condena y que saqué en 4 años tuvo que estar en la cárcel. Y otra cosa sobre la objeción de conciencia, bueno, se está discutiendo, pero yo sí quería aclarar que los médicos y las enfermeras y las médicas y los enfermeros pueden decir lo que decía el doctor, pueden objetar que su creencia religiosa no les permite realizar un aborto, pero los hospitales no pueden hacerlo. Esto es bien importante porque la objeción de conciencia es personal, pero no es de la institución. Una institución tiene que tener médicos y enfermeras que no sean objetores de conciencia, y si no los tiene que contratar. Hasta ahorita, vamos a ver qué dice la Suprema Corte, que lo que entiendo es que la Suprema Corte no va para desaparecerla, sino ese es el asunto de precisamente ver si pueden o no ser objetores de conciencia o objetoras de conciencia. Y por otra parte existe ese gran temor de veras de los médicos, y es un temor real, porque los lleven a la cárcel. O sea, yo me di cuenta, alguna vez estuvimos en una conferencia con estudiantes de medicina, y sí tienen un temor real a ir a la cárcel por apoyar en un aborto. Por eso de inmediato le hablan a la gente del Ministerio Público. O sea, yo creo que también hay que considerar ese tema para los médicos y las médicas y las enfermeras y los enfermeros, porque es bien importante. ¿Pasa esto, doctor? ¿Tienen miedo de lo que pueda pasar? Sí, pues a lo mejor sí. El médico en realidad es muy temeroso de la ley, en general. Y lo que sucede es eso que yo les comentaba ahorita. Nos llega la persona abortando, se da uno cuenta que ya viene manipulada, o ya viene séptica, o ya viene perforada, y sabes que te va a ir mal. Desde el anestesiólogo en ese momento empiezas a decir, porque ya la presión va para abajo, ya el shock séptico va para arriba, y sabemos que se va a ir a terapia saliendo, y que quién sabe cómo. Y lo más seguro es que nos vaya a demandar la familia, porque la familia nunca reconoce los errores. O la misma sociedad, no nada más la familia. ¿Se les ponen etiquetas? Sí, pues luego lo primero que nos dicen es que si, inclusive mucha gente dice que no vino primero al hospital, ya después porque aquí me la matan. Y se van a otro lado, ¿verdad? Y ya después nos llega grave. Y sucede no nada más en el medio clandestino, también en hospitales de la misma ciudad particulares. Se pone mal el paciente y finalmente va a parar al ISSSTE o al Seguro o a la Secretaría de Salud. Y eso a nosotros es lo que nos hace decir, a ver, espérame, esta viene manipulada, tú informa a la ley. Aparte de que la Ley General de Salud a nosotros nos obliga a estipular cuando se trata de un delito, de una violación. Por ejemplo, nosotros tuvimos en un caso donde yo trabajo, donde la muchachita estaba embarazada, fue por la misma pareja, tuvo sexo con ella y destrozó mucho en el embarazo porque ya estaba evidentemente grande el útero crecido.
Entonces nosotros dice, bueno, viene maltratada totalmente, ¿no? Y se va a abortar definitivamente, pero después vienen contra nosotros. Entonces avisa por el delito que se genere. Pues es una forma de protegerse del médico. Sí, es una obligación. También como esto, es una obligación que viene en la Ley General de Salud que nos dice, tienes que avisar de todos lo que tú creas que existe delito. Ajá. Ya el que debe de estipularlo no o tipificar un delito, pues es el Ministerio Público, no nosotros. Yo nomás le digo, ¿y sabes qué? Me parece que viene violada. Y esta está en riesgo. Esta situación que tenemos. Entonces, ¿qué hacer, diputada? Porque entonces no la tiene fácil. Sí hay una jurisprudencia que avala la iniciativa que se presenta, que de alguna manera allana el camino, pero que no resuelve el asunto al 100%. Es como un pasito más, ¿no? Sí, pues vamos a irnos así, paso a pasito. Por ejemplo, lo de las firmas, que se lograron más de 7,000 firmas que yo sepa. Bueno, no es ya un Durango tan conservador. Finalmente se está abriendo ya una puerta, ¿no? Y no precisamente de avanzada, pero sí de un desarrollo. Se tiene que cambiar también la ley estatal de salud para poder tener esta jurisprudencia ya como una iniciativa, o sea, que ya abarque, que ya pueda abrirnos estos candados, porque para mí son candados y restricciones dentro de la ley. O sea, es pues ahora sí que trabajar en esta iniciativa para resolver esta situación. No es nada más queremos que sea, que se diga un sí, sino que se cumplan las especificaciones dentro de la misma iniciativa, no solamente el tema de quitar esta situación de penalización de la mujer, sino que tenga también la oportunidad de decidir, de tener la decisión de si quiere o no, pero digo, y soy muy reiterativa con esto, no que se convierta en una situación de anticonceptivo, o sea, que dentro de las facultades de los médicos, de las enfermeras, ellos saben más que nada cómo se practica, cuándo, por qué van, si es una situación, como usted lo mencionaba, dentro de la clandestinidad, dentro de la violación, dentro de un maltrato, dentro de un abuso. Sí, ya está pero legislado. también la otra parte, en donde lo decido antes de las 12 semanas, que también lo dictaminó la Suprema Corte, creo que en el 2018. Sí. Entonces, que también por ahí sea esta parte de decisión. Claro, antes de las 12 semanas, por supuesto, que haya esta situación no de facilidad, sino de libertad para la mujer, y en donde no haya esta objeción de conciencia, pero sí que se pueda tener por parte de salud un registro, una situación en donde no cometamos esto, pues ahora sí que, ¿cómo lo puedo decir? Abortadero. Así es. ¿Sí? Que no sea un plan familiar, que no sea un método anticonceptivo. O sea, no es de que me equivoqué y me fui de fiesta y me embaracé y ya no lo quiero. También esto, Brenda, o sea, yo creo que ¿Usted cree que sí suceda eso? Que claro. Los estigmas... Que seamos irresponsables en la sexualidad y ya me embaracé y no lo quiero y sáquemelo. Se les ha puesto 1000 formas para que no se embaracen. Los anticonceptivos ¿sí? Desde un mes antes, 3 meses antes, hasta el post-coito, la pastilla del día siguiente. Con la pastilla del día siguiente. O sea, entonces, se ha puesto todos esos métodos anticonceptivos, entonces todavía aún así llegas a algo indeseado, algo que no deseas, porque realmente los abortos, estos van a quedar en ese tipo de clasificación, sí, en los productos no deseados o en los embarazos no deseados, que es más o menos el 35% de los abortos generados. Son normalmente 56 por 1000 mujeres las que abortan. De esas 56 de productos no deseados o de embarazos no deseados, como el 35% esos son los que nos van a caer finalmente, porque los productos deseados van a caer dentro de los abortos espontáneos, y esos también, que es el aborto incompleto, el aborto en evolución, el aborto inevitable, todos esos nosotros tenemos que atenderlos y tratamos de salvarlos, pero la mayoría de esos no se van a salvar. Entonces, ¿se va a salir de control esto, licenciada? ¿Usted coincide con el doctor? No, por supuesto que no. Yo insisto mucho también en decir que las mujeres no somos menores de edad. Las mujeres sabemos tomar decisiones y desde luego que no se va a salir de control y que se hará cuando haya, porque hay fallas en los métodos anticonceptivos, eso es... El doctor lo sabe, al igual que yo, porque es un dato científico,
y que sea, y no creo, yo no creo que las mujeres vayan a utilizar como método anticonceptivo, porque considero que las mujeres tomamos decisiones serias, o sea, responsables. No estoy viendo que haya una inmadurez de mujeres como para usar el aborto como método anticonceptivo. Yo eso es lo que creo de las mujeres. No creo que vayan a usarlo de... Simplemente, Brenda, por ejemplo, que es un ejemplo, no tiene que ver con el tema, pero en Europa, donde se legaliza, por ejemplo, el consumo de marihuana, no hay cárteles, no hay estas situaciones terribles. Puede haber una situación delictiva sin duda, como lo hacen las drogas, pero no el problemón que tenemos, por ejemplo, en México. ¿Sí? O sea, cuando se da un contexto, cuando se da de veras un sustento y una línea para ciertas situaciones como son estas tan puntillosas, sí podemos tener un buen puerto, sí podemos tener un buen inicio y un buen final. Como lo dice la licenciada, las mujeres tenemos la toma de decisiones y yo creo que cuando es un aborto, de verdad las mujeres se someten a una conciencia, a unas creencias, a mil cosas, pero siempre nos hacen responsables a nosotras de la toma de decisión. O sea, ¿y el otro? ¿Y el hombre dónde está, no? O sea, nosotros abrimos las patas, nosotros nos pusimos borrachas, nosotros permitimos que el hombre nos falte al respeto y de facilotas. Es que es una deuda histórica, Brenda. Porque finalmente cuando la mujer también decide tener al hijo, soltera, ahí está con su chiquillo sufriendo por andar. Eso le pasa por andar de abriendo loca. las patas, porque eso es lo que se dice. Y cuando decide no tenerlo, también se le enjuicia. O sea, tenemos todas las de perder. sea, Como que es para género, la mujer, la como etiqueta. género, por eso estas iniciativas, por esto, esta situación. Una desde un derecho fundamental que es el derecho humano y que está en el primer artículo. O sea, mi cuerpo es mío y yo lo decido. Claro que hay una objeción de conciencia, pero aquí yo creo que es la capacidad, que la capacidad la tienen los médicos y las enfermeras, por supuesto, pero aquí es abrir un horizonte de veras a este tipo de situaciones. No, al contrario, Oaxaca, que ya lo tiene, ha bajado muchísimo las situaciones de aborto. ¿Por qué? Porque ya tienen la tranquilidad y no tanto la facilidad, sino ya no se va a criminalizar. Yo creo que aquí a la mujer se le dice, aguas, ten la responsabilidad. O sea, es tanta lucha que las mujeres nos responsabilizamos, que las mujeres maduramos un tema que tanto trabajo ha costado. Sí. Y también facilitar que los métodos anticonceptivos no son infalibles. Tengo un chiquillo para ir de 14 años con píldora al día siguiente. El post-day. Que me falló. El post-day. Entonces, aquí también es facilitar la información de veras desde una educación inicial, una educación ya pues superior, pues aún así también superior. Aún ¿no? así, ¿verdad? Luego también pasa. Sí, circunstancias. sí, que aquí están los anticonceptivos, que aquí está la información, que aquí está toda la información de tu sexualidad responsable, sí, para no tener una consecuencia y que no pases por un aborto. Y no tener pero que que llegar a tienes ese punto. también el derecho de decisión. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Doctor, los anticonceptivos se usan, los jóvenes tienen la confianza de acudir. Realmente la educación sería la clave para evitar todo esto. Vamos a regresar con eso, si les parece. Si les parece, licenciada, vamos a la pausa, regresamos. Esto es El Averiguadero, se despenalizó el aborto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es la decisión de la mujer sobre su cuerpo. No debe darse el aborto, los médicos pueden decir que no. Regresamos con eso. Bien, estamos de regreso, amigos. Esto es Canal 15, estamos en El Averiguadero en este sábado. Bueno, pues hablando con todos ustedes de estos temas que sin duda alguna luego también en casa nos generan conversación o preocupación incluso, ¿verdad? Si hay hijos en casa, si tenemos hermanos más pequeños, pues bueno, nos preocupa de pronto qué decisiones pudieran tomar. Pero también hay que educar, hay que formar. Decíamos ahorita, la educación para evitar que se aborte. Despenalizar sería una invitación a hacerlo libremente, sería una forma de decir me quito de un problema si salí embarazada cuando no quería o cuando alguien ya dijo no, pues ni siquiera es mío, ¿verdad? Porque luego también está la irresponsabilidad, te puedes sentir sola y decidir abortar. Doctor, ¿qué tanto se usan los anticonceptivos por parte de los jóvenes? ¿A qué edad se está iniciando la vida sexual? ¿Responsable o no? No, en realidad la juventud ahorita es muy... No dijera es irresponsable, sino que es evolutiva. La verdad es que los métodos anticonceptivos, los clásicos que conocemos, los ya un poco mayores, no se usan actualmente.
excepto cuando ya tienes un compromiso con la persona y tienes una sexualidad ya permanente. O sea, que la Pero los pastilla, jóvenes- que la inyección, que el intradérmico. Los jóvenes habitualmente se van al preservativo. Ajá. Cuando lo usan, llegan en el momento que se pacta la relación, Ok. o llegan a la pastilla de un día después, ¿sí? Dos métodos que son totalmente los más fallos, los que tienen menos efectividad, ¿no? Entonces, realmente no está promoviéndose mucho tanto la anticoncepción en la juventud, desde secundaria. Yo creo que debe de venir ya la educación ese. No está esas clases en la educación pública, entonces no se ha practicado prácticamente, no se ha hecho prácticamente nada al respecto. Entonces estamos llegando a los extremos. Yo creo que el hecho de que la Corte decida eso y con los congresos se vayan ya a la despenalización son palabras mayores, porque tenemos como con la pandemia, tenemos el super cubrebocas, ¿sí? Y nos estamos muriendo, porque no hacemos caso, no hacemos conciencia. Eso que mencionaba ahorita la licenciada de que las mujeres tienen conciencia y todo eso. Bueno, apelando a esa conciencia, efectivamente también los hombres tenemos conciencia. Y los médicos en profesión se llama objeción de conciencia. Entonces, no nos pueden obligar a hacer un acto que nosotros estamos en contra. ¿Y por qué no nos pueden obligar? Desde que nosotros salimos de la escuela tenemos un código de ética, que es el juramento hipocrático, que ya no es aplicable para nada, ¿verdad? Sí. Pero que nosotros lo respetamos y lo decimos cuando tenemos el examen profesional. Y de ahí nos venimos con un código de ética. Ahora, la licitud se refiere a los hechos que están en la ley, permitidos por la ley, pero también ética y moralmente permitidos. Por eso es que la Suprema Corte no puede dejarnos desamparados y decir, llegó ya una que quiere abortar con un embarazo normal, sí, que no trae ninguna de las causales para poder meternos a que sea fuerza. Ajá. Tienes que hacerlo. Y no me puede indicar el director, oye, tienes que hacerlo, porque yo no estoy de acuerdo. Claro que no falta, como en todas los grupos sociales, quien diga, yo me lo echo. Ajá. ¿Por qué no? Yo lo hago. No falta, pero si todos no queremos, no va a haber la institución uno. Ahorita dijo la licenciada una figura que a mí me parece muy interesante y yo no la había pensado. Sí. Que contrate gente sí, que haga eso, ¿sí? Como ahora está contratando gente para tratar el COVID porque los viejitos ya no podíamos o ya no estábamos vulnerables o ya no era conveniente que estuviéramos al frente y aparte no nos estábamos amparando. ¿Sí? Entonces contrató gente nueva, órale. Exponte. ¿Qué dijo? Yo sí me aviento. Yo llego a trabajar y ya, a ver, ¿quién? Viene uno que probable de COVID. ¿Quién está en COVID? ¿Quién está en respiratorio? Pues, órale, entrale, a ti te están pagando por eso. Ajá. No sé si más, no sé si menos, que nunca es más. Pero tú entraste para eso. Pero tú entraste para eso, ¿verdad? Y entonces, eso yo no lo había pensado, que sí contratara perfecto. Ya el Estado está obligado porque es jurisprudencia. Está obligado. Si lo hacen ley, está obligado. Ajá. El Estado. Y tienen que las instituciones del Estado, descentralizadas o centralizadas, tienen que estar a la par. Pero no puede obligar a los médicos que ya tienen. Pero no puede obligar a los que ya tiene establecidos ahí. Porque yo digo, mi ética, mi moral, me dice que no. Yo no voy a matar a un niño, ¿sí? Porque para mí, mis códigos de ética son pro vida. Ajá. Y es una persona sana. Ella no entra dentro de lo que se llama un paciente porque no viene enferma. Ajá. Viene con una solicitud que tiene derecho de acuerdo a la ley, de oye, quiero abortar porque estoy embarazada, pero no estás enferma. Ajá. Entonces yo no te puedo atender, ¿sí? Porque yo atiendo enfermos, ajá, no atiendo sanos. Pero sí hay médicos que lo hacen en la actualidad. En lo particular. Se está atendiendo por parte del Estado a los casos, por ejemplo, de los que está hablando el doctor, por violación, sobre ajá, todo. Porque en Durango nada más está permitido por violación, culposo, que es por accidente, y por correr peligro la vida de la madre. El de malformaciones congénitas no está en el Código Penal de Durango, y es increíble porque lo quitaron, estaba, pero lo quitaron. O sea que las mujeres de Durango están condenadas a tener hijos con alguna malformación. Y esos de todos modos nosotros lo tomamos en cuenta. ¿Ah, sí? Para cuando llegan pacientes y
ella tiene encontramos una malformación cardíaca de ella, una alteración cardíaca que estaba a poner el embarazo, interrumpimos el embarazo. Sí. Entonces sí, o sea, independientemente de la ética del doctor, que es muy respetable, desde luego, pues, pero sí hay doctores que lo practiquen y yo creo que está también bien. O sea, yo creo que ese respeto a esa conciencia de cada quien, esa objeción, nos da la libertad de que pueda hacerlo o no, pero no quiere decir que nadie lo vaya a hacer. O sea, lo que trato de decir es que la opinión del doctor es muy respetable, pero que hay otros doctores que sí lo entienden, o sea, o sí lo toman en consideración y lo hacen. O que tal vez tienen otra mentalidad y dicen, bueno, sí, exacto, ¿verdad? O sea, otra conciencia, o sea, otra... Eso. Ahora, ¿qué van a hacer diputada en el Congreso o cómo le va a hacer? Porque, por ejemplo, la fracción del Partido Acción Nacional ya dijo, nosotros somos pro vida y vamos a defender la vida. ¿Quién respalda en el Congreso para poder tener la mayoría y poder sacar adelante esto? ¿A qué se enfrenta? Bueno, pues voy con la objeción de conciencia ahora sí, ¿no? Porque nos había dicho dicho la licenciada Julieta que era una legislatura muy conservadora, ¿no, licenciada? Tenemos una legislatura muy conservadora. Pero, por ejemplo, nunca habíamos tenido una diputada que nos apoyara, ahora la tenemos, y ayer se puso el pañuelo verde, ayer o antier el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena. Sí. Entonces ya eso es para nosotras un gran avance, porque antes, o sea, absolutamente nadie se ofrecía a apoyar esa iniciativa que incluso ya presentamos. ¿La iniciativa popular fue la que presentó la diputada? No, es otra. Vamos a presentarnos nosotras, esta es una buena noticia también, porque también luego hablan de que Durango es provida, eso no es cierto. O sea, las cosas han cambiado y nosotros lo vimos, los jóvenes, las jóvenes no son pro vida porque estuvieron firmando. ¿Cuántas firmas tenemos? Más de 7,000. Más de 7,000. Que somos las que necesitábamos, sí. y lo hicieron en su mayoría los jóvenes y las jóvenes que estaban tomando su vacuna entre 18 y 29 años en las instalaciones de la feria. Okay. O sea, y los veías, yo vi en los antros, yo fui, alguna vez las acompañé a los antros, yo fui a la FENADU y vi muchas jóvenes, mujeres y hombres que se acercaban y decían, ¿yo dónde firmo? O sea, con un ánimo distinto. Yo antes también pensaba, bueno, pues que todo Durango será provida, pues no. Y además yo también soy provida, pero provida de las mujeres, porque la verdad es que los abortos clandestinos, pues tienen, como ya mismo el doctor lo está diciendo, o sea, es la muerte, meten ganchos las mujeres que no tienen acceso a un espacio de salud que les ayude. La mujer que por las decide escaleras. Aborta, O sea, entonces yo creo que con esto, o sea, ya no, ninguna mujer va a ir a la cárcel, eso ya es un hecho. Pero hay que buscar el aborto seguro, en buenas condiciones de salud, y eso es lo que nos falta, y por eso vamos a meter las dos iniciativas. Pero mire, entonces, ¿qué vamos a hacer si fuera, bueno, siempre estos últimos días lo he dicho, bueno, pues si fuéramos por ahí, lo dije en el pleno, pues México no sería el segundo lugar, tiene más del 60 y tantos % en pornografía infantil. Tenemos varios paraísos turísticos sexuales, en donde es todo incluido, y ahí dice, puedes abusar de una niña de hasta de 12 años, ¿no? Ahora sí que, ¿en dónde es Provida México, Durango? Donde tenemos el segundo o tercer lugar en embarazos de niñas y adolescentes, en donde las situaciones todavía de trata son terribles, o sea, lo lleva Tailandia, creo que el primer lugar. Sí. Pero entonces México pues no es provida, México es hipócrita. O sea, Durango sería no provida, sino más bien un montón de personas hipócritas que dan una cara, y si vemos la profundidad de los hechos y las estadísticas, nos damos cuenta de todo lo que ocurre, y si hace falta la educación sexual, yo voy de más pequeña a las personas para evitar los abusos sexuales. Hay muchos ejemplos de niñas chiquitas, yo he llevado casos. ¿De qué edades? Abusan los maestros, los papás, los abuelos, los tíos, o sea, primos. Entonces... Bueno, hemos tenido casos documentados de bebés, ¿no? Sí, que han sido violadas y que han muerto. Hay que hacerlo. Y también algo que es importante es que también la Corte declaró inconstitucional el artículo que contempla en 21 constituciones locales la protección de la vida desde la fecundación-concepción. O sea, eso también ya fue inconstitucional porque los estados no pueden legislar sobre el tema de la vida. Doctor, ¿esto podría cambiar la opinión de los médicos? Digo, a ustedes seguramente les toca también atender a niñas que llegan violadas, que llegan lastimadas,
pequeñitas o con embarazos justamente a muy temprana edad, que para nada se entendería que fuera una relación sexual consensuada, ¿eso podría cambiar la mentalidad del médico, atenuar la situación o se mantienen firmes en este Eso tema ya de está la infección? legislado, Brenda. Sí, pero para Todo continuar con esto. todo eso para menores, para violación, para todo eso ya está legislado que se debe de realizar el aborto, ¿sí? Aquí es muy cierto, o sea, y sí estamos de acuerdo en que se debe despenalizar el aborto, eso que quede bien claro, porque sí disminuye mucho la mortalidad materna, porque el clandestinaje es mayor que el legal, ¿sí? Entonces, y esos son los que, pero esos son los que nos van a llegar. Lo que aquí tiene que agarrar bien la onda la señorita diputada es que si va a hacer una iniciativa para despenalizar el aborto, también tiene que hacer una iniciativa para despenalizar el acto médico en el aborto. Claro. Porque, entonces, no nada más, La protección, no nada ¿no? más Como quien dice. están despenalizando una cosa, sino nomás la están sacudiendo y va para allá, porque para nosotros Por eso- ahí viene la demanda. Por eso la reforma en la ley de Ahora, salud también. Tienen que tomar en cuenta también Eso eso lo que reforma la mencionaba ley ahorita, a la de salud pareja. estatal. Porque muchas de las demandas no vienen ni de la mamá ni del papá. Esos condenan así de boca. Ajá. Es la pareja la que condena. Porque El mataron padre. a mi hijo. No saben que la señora firmó. No saben que la señora lo pidió. Todos esos variables son las que no tomó en cuenta las legislaturas de los que ya la tienen, ¿sí? Que ahorita se están topando los médicos con las demandas por abortos realizados, ¿sí? ¿Quién lo puso? La pareja. ¿Por qué? A ver, entonces ahora sí se viene el problema de la legalidad. Si el producto es mío, Ajá. pues oye, y estás matando mi producto, pues estás asesinando a mi hijo. Entonces, todo eso tienen que tomarlo en cuenta todas las legislaturas y aquí lo tienen que tomar en cuenta y si no lo toman en cuenta, pues nos tenemos que meter, porque a nosotros nos es muy importante que quede en la ley La ley estatal la de salud, objeción así es. de conciencia para poder defendernos, ¿sí? De ese tipo de cosas. Pero si ya viene en la legislación, perfecto, o sea, a todos nos favorece, también a nosotros, a realizar un aborto de 0 a 12 semanas, no más adelante, porque más Así adelante es es, riesgosísimo, así es. porque ya el útero está grande, ya el útero es muy lábil, es muy friable, ya es fácil que se te sangre, es muy fácil que no se contraiga, que se perfore, y ahí es más difícil que alguien quiera entrarle. Todavía en las primeras 12 semanas es más fácil porque el útero es más manejable para este tipo de cosas, Doctor, aunque es más yo difícil lo manifesté dilatarlo. así, ¿eh? En la iniciativa así va, o sea, antes de las 12 semanas. O sea, yo no estoy diciendo Sí. cuando quiera, cuando me No, estorba, no, antes de las o 12 semanas. cuando no quiero, o de repente amanecí no queriendo. No, absolutamente. Ahí no he sido para nada irresponsable. O sea, no es porque queremos o porque andamos promoviendo, para nada, absolutamente para nada. Que sea antes de las 12 semanas y, por supuesto, contemplar también la ley estatal de salud, en donde por supuesto ustedes estén protegidos, estén avalados, o sea, la capacidad ya está, pero en donde no haya estas lagunas, ahora sí que jurídicas, en donde ustedes pues tengan ahora sí que enfrentarse a situaciones legales terribles. Y en respecto a los legisladores y legisladoras, pues esperemos que sus estigmas y esperemos que su estado laico no se ponga por encima de su estado legislativo, que es por qué estamos ahí, ¿Qué es no lo porque que estamos trabajando. Tiene que prevalecer. Me indican una pausa, vamos a regresar con mucho más en este debate del tema de la despenalización del aborto. ¿Qué sigue? ¿Qué falta en esta legislación? ¿Qué falta para que sea sí, no? ¿Quién se afecta? Ahorita nos decía el doctor, falta que nos escuchen también y que se diga lo que nosotros necesitamos. Vamos a la pausa, volvemos rápidamente. Este es Canal 15. Gracias amigos por continuar con nosotros en este su canal, en esta su casa, Canal 15. A ver, regresamos, decía la diputada en este momento antes de la pausa, que los estigmas de los legisladores y sus creencias se queden aparte porque al Congreso van a representar al pueblo, pues, a los ciudadanos y a luchar por sus necesidades. Pero también decía el médico, no nos están escuchando, tienen que ver también la manera en la que nosotros nos vamos a proteger. ¿No se les ha considerado entonces para nada, doctor? Muchas cosas no. Acuérdese cuando pusieron el impuesto aquel al servicio médico privado, no se me acuerdo cómo le llaman.
que estaba por ahí el diputado Monreal Rincón, nos va a avisar cuando ya la presentaron. O sea, no nos hablan a dialogar. O sea, luego se toman decisiones y ya Porque acomódense. nosotros tenemos mucha información. Hay que ver también, tienen que revisar los establecimientos de salud, que estamos para el arrastre en Durango, ¿sí? Los hospitales no tienen insumos, los hospitales no tienen personal, los hospitales tienen a medias todo, ¿sí? Cuando estuvo Ismael Hernández Veras de gobernador, hizo muchísimos hospitales, creo 15, no sé si 15 no o los 11. hizo, con todo el respeto, no. Los hizo y no porque sea una cuestión de partido, pero el que los hizo fue el doctor José Ramón y están las pruebas. No lo digo José ni Ramón, como pero José Ramón era En su su proselitismo. momento secretario de fue su salud. secretario de salud. Sí, Era secretario de sí, salud. nada más que quién lo promovió y quién lo hizo y quién trajo esta red. Pero el problema más bien no es en los hospitales, sino la falta de insumos. No Y de hay, médicos. para allá equipamiento. iba, de hecho, para allá iba. Se hicieron 15 o 11 hospitales, elefantes blancos, porque Ese es nunca el llegó problema. un personal completo, nunca. Usted va el lunes a viernes, encuentra la plantilla completa en la mañana, en la tarde ya no está el anestesiólogo, ya no está el ginecólogo, ya no está en la noche, menos. Ajá, y fin de semana ¿Sabe menos. por qué, doctor? Porque y lo digo con toda la certeza, porque también muchas veces algunos órdenes ejecutivos no ponen todo lo que es todo. O sea, ya viene una partida presupuestal, ya viene por parte de, bueno, esta parte se divide y de veras, educación y salud es a la que menos se le deja. Porque se ven otras situaciones, o Sí, sea, eso ya lo también sabemos. tenemos gobernantes que Eso ya lo que sabemos. dejan atrás, o sea, con esto tienen. Ustedes van a tener esa Todo oportunidad eso también. tienen Nosotros que, tenemos oportunidad, todo así eso es. tienen usted que revisar, pues, Pero cuando somos porque ese minoría, es el que nos doctor, afecta híjole, a nosotros. estamos con una barrera enorme, estamos con unos candados a veces tan difícil, o sea, no es allá más allá del centro, derecho o izquierda, pero cuando estamos con una situación de veras, lo tengo que decir así de mayoría y que se nos ponen todas las trabas, pues bueno, pero que haremos y que ampliaremos y que Hay que nos hacer el opondremos, esfuerzo. pues también. O Sí, sea, ¿ustedes creen que nosotros- los van a frenar en el Congreso la oposición? Que va a frenarlos, porque se ha hablado de pelear por Durango y por generar mejores condiciones de manera general. Se ha dicho que no debe haber colores en el tema del presupuesto. Así es. No, claro, más allá de pelearnos nos tenemos que poner de acuerdo. A ver, aquí el único soberano al que le debemos, y por eso estamos, es a la ciudadanía, no a los intereses partidistas, mucho menos a los intereses de colores. Entonces, aquí siempre lo he manifestado desde que estuve en regidores, de que uno de los presupuestos que se debe, que siempre tienen que tener mayor recurso, es salud y es educación. Y es a los que menos Entonces, se les da. ante las carencias que tenemos Esas son hospitalariamente características hablando que y tiene los que ver. insumos, no podemos aspirar a dar este paso del aborto cuando Por no se eso está cumpliendo lo hay que demás ver la ley o no estatal se de cubre salud. lo básico. No, sí hay que aspirar, porque tenemos que ir evolucionando Así a la es. par de la población. Pero hay que tomar en cuenta todas las variables que lleva una iniciativa de ley, porque las iniciativas de ley normalmente lo hace un asesor, lo propone un diputado y lo aprueba un chorro de borregos. ¿Usted la ve superficial la iniciativa que se ha presentado? No la conozco, no puedo decir nada. Yo le estoy sugiriendo que tome en cuenta todos esos aspectos. Claro. Y sobre todo, llámenos para decirle, porque nadie va a saber más que los que estamos en la práctica, cómo se practican y cómo llegamos a practicar muchos abortos. ¿Por qué? Porque no había gineco. ¿Quién lo hizo? Lo hice yo, que estoy en urgencias. ¿Cómo lo hiciste? No había anestesiólogo. Ya no la podías enviar. Sí, tenemos ambulancias, así como hoy redundante, mandamos 500 ambulancias para el interior. La paciente ya no aguanta. Si la mando sangrando se va a morir. ¿Qué tienes que hacer? Pues meter la mano, compadre. ¿Cómo? Lo que tú sabes y lo que tienes. Y lo que tienes es muy deficiente. ¿Cómo se hacían? Un diazepam, una dipirona, una pinza de anillos y una gasa. Sacabas el aborto, bajabas un poquito el sangrado, la mandabas. Pero son cosas que no se deben de hacer. O sea, y son cosas artesanalmente, prácticamente. que te ponen en un riesgo que tienes que correr, porque si no, se te va a morir y que igual estás en el mismo riesgo. Tienes Entonces, toda la razón. Eso tienen que trabajarlo mucho, porque los hospitales en el interior, olvídese, están en el centro. Ahora estoy hablando de hospitales, ¿sí? Pero los centros de salud, no, hombre, pues no. Doctor, yo soy no terapista físico, alguna vez me tocó ir a hacer una guardia chiquita
y no había ni siquiera gasas. Tuvimos que poner toallas sanitarias en curaciones. Es que sí, lo sé. en el asunto de esto de la legalización, tiene que ir incluido presupuesto para equipar los hospitales, Así es. para que tengan las condiciones necesarias para que esto sea seguro. Claro, y que se ejerzan Y que los ustedes puedan hospitales. enfrentarlo con toda la No que dignidad como y la con, secretariata. y con toda la tranquilidad. Y por eso también en esta iniciativa que ya se la presentaré, doctor, sí es antes de las 12 semanas, no es cuando la mujer no quiera, o sea, no es aquí este libre albedrío irresponsable. Absolutamente, somos muy serias en este tema. O sea, ni pro aborto, ni situaciones irresponsables por parte de esta iniciativa, ni de esta marea verde. O sea, no, estamos ante la ley, pero sí también estamos viendo todas estas situaciones en donde no afecte, en primer lugar, a la mujer, pero tampoco al personal médico, que es el primero que está en una línea de riesgo, llámese como se llame, si COVID y ahora con este tema. No nada más es presentar la iniciativa porque nos da la gana, porque se nos ocurrió o porque queremos ser un momento de avanzada, sino que también se facilite que si se está pidiendo, que no sea solamente la práctica, que ustedes cuenten también con los insumos. Que sean escuchados. Nos quedan 4 minutos de programa, prácticamente tenemos que concluir. Y bueno, doctor, pues ¿cuál es su opinión? ¿Cuál sería su conclusión ante esta situación? Ahorita decían, le van a presentar la iniciativa. Decíamos, usted tiene la experiencia del colegio médico y del sentir de este tema, porque no es nuevo definitivamente. No, claro que no, y yo estoy de acuerdo en que se legisle al respecto, porque sí hay muchas madres que han muerto por el clandestinaje, definitivamente. Que sean un poquito más responsables en cuanto al embarazo. Claro que hay veces que efectivamente no hay otra nada más que embarazarse porque son violaciones, porque son cuestiones que normalmente la fiscalía no etiqueta. Sí. ¿Sí? Pero también yo sí estoy de acuerdo que la Suprema Corte vale bien la objeción de conciencia, porque es la defensa, porque para los médicos que no quieren, que usan su ética y que usan su moral para no hacer una cosa, en este caso para no atacar a un ser que realmente no es enfermo, no es de los parámetros que nosotros revisamos diariamente, ¿sí? Y si se pudiera mejor, lo que dijo la licenciada, que le digo que yo no había escuchado así en una propuesta ni la había pensado, si la Secretaría acepta que contrate médicos para ese tema. Así, mira, sin objeción de conciencia, a los demás nos quita de problema. De problema. Ok, muchísimas gracias, doctor. Diputada, pues para concluir. Pues usted dijo algo muy importante que siempre lo he manifestado, educación sexual. Si tenemos una educación sexual que sí, y pudo haber estado, pero siempre no, porque era muy explícito, que porque se iba a promover la promiscuidad y no sé tantos estigmas. Iba a despertar la sexualidad. Así es, estigmas. Y ahí está, aquí tenemos los resultados terribles. Yo apuesto para que haya una situación ni de clandestinaje, ni porque se me ocurrió, porque quiero, una educación sexual desde educación primaria y desde inicial, que las niñas no se tocan, no se violan, mucho menos se matan, ¿sí? Y que los malditos que son, y vamos a ver esta situación, desgraciadamente los casos de violación o de incesto pues son en las casas. Entonces, ojalá, Brenda, ojalá que los legisladores y legisladoras dejen a un lado sus estigmas y su estado laico y que podamos tener esta iniciativa de manera responsable, de manera cuidadosa y con todos los argumentos que se dieron. Bien, muchísimas gracias, diputada. Licenciada, pues ¿qué nos queda por hacer? Pues yo creo que aquí hacer un llamado a diputadas y diputados a explicarles que México y Durango son laicos. El país es laico y el Estado es laico, y por lo tanto pedirles que no trasladen sus creencias personales al ejercicio de lo público. La moral es personal, se queda en la casa, pero hay que practicar la ética política, la ética pública y aprobar leyes que beneficien y que lleven a derechos humanos de las mujeres. Bien, pues agradecerles por supuesto su presencia. Vemos que en este tema justamente de la despenalización del aborto, de hacerlo accesible realmente a las mujeres, seguro, gratuito, como se ha mencionado, pues todavía queda camino que recorrer sin duda alguna. Y bueno, pues todas las partes tienen que ser escuchadas, como lo decía ahorita el doctor Federico Martínez, a quien le agradecemos que nos haya acompañado. Y bueno, pues perfeccionar, las leyes son perfectibles, las iniciativas son perfectibles y se pueden ir sumando todas las voces. Así es. Bien.
Pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en el averiguadero. Gracias a ti, Licenciada Brenda. Julieta, muchas gracias. Gracias, Diputada Brenda. Marisol, muchísimas gracias. Gracias, Brenda, como siempre un placer. Y bueno, seguiremos poniendo estos temas de interés en nuestra mesa. Este es el averiguadero, amigos. Les recuerdo que pueden chequear la transmisión a través de Facebook, si se la perdieron o si se les perdió algún datito, también a través de YouTube. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado en este fin de semana. Desearles que se lo pasen de la mejor manera, por supuesto, disfruten mucho. Y bueno, pues los esperamos aquí en Canal 15. Yo soy Brenda Maurer. Feliz fin de semana.